Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Les habla su amigo, el Ángel de la Muerte. Y hoy hablaremos de un tema muy interesante, los sueños y las pesadillas. ¿Qué son? ¿De qué consisten? Y su lado oscuro. Así que sin más por el momento, los dejo que disfruten de este nuevo episodio. Buenas tardes, noches y días, damas y caballeros. Somos unas nuevas voces que vienen a transmitir todo el terror del inframundo, del más allá y las buenas y malas películas de terror. Somos la zona muerta. En fin, sea como sea, vamos a pasar un buen rato contándoles anécdotas, buenas historias, datos curiosos y otras cosas más que podrían ser interesantes o no. O tal vez haga que tu tía la religiosa se ponga desde con el crucifijo en la mano. Sea como sea, es momento de empezar. Yo soy su camarada, el escritor del terror, y me acompaña mi buen amigo, El Ángel de la Muerte. sea como sea, vamos a empezar, así que empecemos con el tema. Así que dime, mi querido camarada, ¿qué tenemos para este tema? Para nuestra primera sesión de hoy, vamos a hablar de un tema muy interesante, los sueños. El mundo de los sueños y las pesadillas, se podría decir. Es el lugar a donde van tus sueños rotos. Pero iniciemos por un tema. Los sueños, según esto, bla, 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 estado inconsciente, subconsciente y no sé qué más. Ya que iniciamos con la explicación científica, pasemos a la cosa interesante. Los sueños muchas veces se consideran como un reflejo de nuestra personalidad, así como de nuestro entorno, y cada vez que soñamos con algo muestra lo que somos en realidad. Es decir, nuestros sueños apasionados muestra lo apasionado que somos, nuestros sueños aburridos muestran lo aburrido que somos, nuestros sueños imperativos muestran nuestra gran creatividad y ese tipo de cosas. Aunque algunos dicen que los sueños pueden ser mucho, mucho más. ¿Qué piensas de eso? Sueños es totalmente. Piensas bien, tiene elementos tanto reales como ficticios, ya tu vida interior y tu vida exterior, tanto lo que pasa en tu vida real como lo que te imaginas. Y realmente saber lo que de verdad pasa en un sueño es muy confuso porque no sabes qué es lo real y qué es lo que no es real, tal cual. Recordando la película Inception, el origen, los sueños pueden ser tan reales que te pueden engañar completamente, aunque, como lo dice el señor Koh, solamente vemos lo que está en medio, es decir, que nunca vemos el inicio y nunca vemos el final de los sueños. Por ejemplo, si estás en una cafetería, no recuerdas cómo llegaste a esa cafetería ni por qué estás ahí en un lugar. Y si estás en tu casa y tienes que ir a otro lugar, jamás podrás ir a ese lugar porque despertarás antes. Es curioso el mundo de los sueños y siempre ha sido usado en muchas referencias para todo tipo de cosas, de ciencia ficción, de terror, porque como ya sabemos todo el mundo, si hablamos de sueños y del miedo, no podemos olvidar de Freddy Krueger, una versión glorificada. Así es, Freddy Krueger, el rey de las pesadillas. Pero ahí entra otro tema interesante, realmente lo que define a un sueño de una pesadilla, ¿qué es lo que se diferencia? Pues mucha gente en sentido general lo han dicho como que el sueño es relativamente algo que no debería tener miedo ni debería darte pavor, mientras que la pesadilla, en efecto, te da ansiedad, preocupación, miedo, hasta te puedes despertar por ese tipo de sueños. Pero al final ambos son sueños, realmente. Si nos ponemos a pensar en también lo que significa tener sueños, nadie sabe hasta que está soñando pues qué hace en tal lugar ni qué hace esta persona en ese lugar. Pero es una mezcla, como te digo, tanto de cosas que te pasan en la vida, de exterior, como de cosas que te imaginas, de tu subconsciente, de cosas reprimidas, que cada elemento en los sueños pues es importante, pero la realidad como saber lo que significan tus sueños es muy confuso. Algunos piensan que los sueños son interpretaciones, como visiones del futuro o una predicción de lo que te pasará. Por ejemplo, escuché que si en un sueño se te caen los dientes, se supone que ibas a vivir más años o algo así. No sé por qué, pero eso decían. Y también algunos dicen que ves ahí tu futuro como la persona con la que te casarás o cómo vas a terminar tu vida.
Y hablando de reprimir cosas, me recuerda a los Simpsons en un episodio donde Homero tiene problemas y tiene problemas de impotencia cada vez que duerme y resulta que tiene un trauma de su pasado que se libera de esa manera y no es hasta que lidia con ese trauma que pueden finalmente seguir avanzando. Realmente tienes que estar muy atento en cada cosa. Los sueños pueden significar varias cosas. También el usual sueño que mucha gente tiene, que se puede definir como cuando tu alma sale de tu cuerpo y regresa, ese sueño donde se supone que sientes que te caes al vacío, no hay nada, está todo negro y te despiertas. Ese es mucho lo que han dicho, que es que el alma regresa de pronto a tu cuerpo. Se llaman viajes astrales, güey. El concepto es básicamente que sueltas tu alma del cuerpo y que puedes dar su paseo, deja el cuerpo, el contenedor esté libre para que básicamente sea todo usado y bueno, me han dado esas películas. Recordemos que en los sueños pues estás en una etapa muy profunda del sueño, tal cual. Entonces, eso de que el espíritu salga de tu cuerpo es totalmente muy confiable, ya que, pues en efecto, sí, o sea, realmente es esa explicación de que el alma regresa a tu cuerpo y por eso sientes que te caes al vacío, es más que nada muy creíble, porque no ha habido otra definición que pueda tal cual decir que es ese sueño en especial que mucha gente ha tenido. Pues no sé qué clase de sueños han tenido de que es el vacío. Yo cuando siento eso, más bien siento como un tropiezo y es lo que me hace despertar. Y curiosamente de mundo real sí estoy sentido con mi piernas como si me las estuviera cayendo. Según la película Inception, nuestra wiki del día de hoy, esto se conoce como una patada, una forma de liberarte del sueño, como lo es el asustarte demasiado, la sensación de caerte o de sentir que te estás mojando y ese tipo de cosas que hace que reacciones en un instante pese a que estás profundamente dormido. También una cosa que hay que rescatar de los sueños es que también trabaja con los recuerdos. Y en efecto, mucha gente ha tenido este tipo de sueños en los que puede hablar con gente que ya ha fallecido, su familiar, sus amigos, hasta su perro mascota. Puede poder verlos, poder hablar con ellos por un breve tiempo en lo que dura el sueño. Y muchos han dicho que este tipo de sueños es principalmente una despedida de parte del difunto o una visita que el difunto le hizo a la persona, principalmente lejos del lado aterrador, para poder decirle algo importante o consolarlo, o en otro caso poder avisarle o advertirle algo. O en el caso aterrador donde lo estaba diciendo y no le creo que es lo real más. Sí, bueno, también los espíritus malévolos que también existen. Como bien tú dijiste, pues el cuerpo está libre y realmente cualquier espíritu lo puede utilizar. Bueno, eso suponiendo que la proyección astral sea para todo el mundo, porque según la noche del demonio, solamente uno que otro puede hacerlo, todos los demás, o es una cuestión de suerte o de aspirarte a algo, para poder darte los viajes, hermano. Pero aún así mucha gente sí ha tenido este tipo de encuentros con gente que ha querido y que lamentablemente ha fallecido, y que por un breve tiempo en el sueño lo pueden volver a platicar con esa persona, por lo menos verla una vez más. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de sueños? Es todo tipo de cosas. En temas literarios siempre es interesante ese tipo de cosas, pero por otro lado te diría que el lado subconsciente, que es bastante normal en el sentido de que pues extrañas a personas o un detonante que te hizo recordar cosas del pasado y creas tu propia realidad en el mundo de los sueños. Y pasando al lado sobrenatural, pues tal vez si le extrañas tanto que tienes una conexión mucho más profunda y hace que puedas interactuar con él en el mundo de los sueños, como manejar esta cosa, pues nadie puede precisamente cumplir este tipo de cosas sobre decir puedo hablar contigo directamente. Y también pasamos a otra parte, a la parte de la acción, con uno de los personajes más perturbadores de DC Comics. Un sujeto cuyo nombre se me olvidó, pero que intentó eliminar a la Liga de la Justicia mediante sueños, metiéndonos en sus más horribles pesadillas. Hizo que Linterna Verde pensara que fuera un instrumento de las propias linternas y se quería suicidar con su propia energía. Hace que Chica Gold termine encerrada bajo tierra.
intentó corromper a Batman, hizo que la Mujer Maravilla esté en una constante lucha con los superhéroes unidos donde lo pierde todo, muestra un mundo en donde Superman pierde la cabeza y el control de sus poderes y todo se va al diablo y un montón de cosas más. Recordemos que también los sueños, ahora del lado más aterrador y probablemente traumático, no solo trabaja con recuerdos y cosas bonitas, sino está lo que se denomina, como hemos dicho, pesadillas, los cuales trabajan con tus peores miedos y fobias. Es decir, todo lo que dentro de ti rechazas y tienes un pavor inexplicable, pues realmente en los sueños puedes enfrentarte a esos temores irracionales que mucha gente tiene. Uno de esos es el llamado Coco, que aunque principalmente está relacionado con el mismo comportamiento de los niños, en algunas versiones del cuento de la leyenda habla sobre que se te pasa un fuego y se te castiga. También eso de enfrentarse a tus sueños también tuvo una presentación en la serie de Steven Universe, donde Steven, al lograr entrar a los sueños de una amiga suya, ve que tiene pesadillas y él se encarga de luchar contra esas pesadillas. Lo malo es que aparecen todas las noches y se da cuenta que el problema no es enfrentarse a las pesadillas en el mundo de los sueños, el problema es enfrentárselas en el mundo real. Donde tu subconsciente te está jode de que, cabrón, tienes que hacer esto y esas cosas bien. Y en el caso de Steven de la serie, era que su amiga tenía que decir a su hermana que deje de estar jodido y que también se ponga a chambear y que Recordemos también que, como hablamos de recuerdos, también se puede hablar de forma aterradora de este tipo, pues, de recuerdos de tu mente. Son los llamados traumas perturbadores que tienes en tu mente y que tienes lamentablemente muchos que pasan en la vida real. Sea una muerte de alguien, sea algo que de verdad te traumó, te perturbó en su momento. Y esos recuerdos pueden volver en ese momento del sueño y enfrentarte una vez más a ese momento o a ese recuerdo. Sí, hasta con decirte que puede pasar semanas, meses, en los que ni puedes dormir, porque hay gente que dice que vuelve, con tan solo dormir, vuelve otra vez a recordar ese tal fragmento de su mente. Ya te lo dije, eso pasa con los Simpsons, pero si quieres pasar al lado paranormal, tenemos otro ejemplo de los jóvenes titanes. En un episodio, cuando los chicos van a una de esas ya extintas salas de video donde rentabas una película, detuvieron al villano, escapó y dijeron, oye, ¿ya que estamos aquí, quieren una película? Hay que comprar esta, la superadora, son dos muertes mutiladoras de espectro 6. O algo así. El punto de que se llevan la película que es súper aterradora, y dicen, ya, no debe estar tan fea. Y se van, y después de quedarse toda la noche viendo la película, se van a dormir, y curiosamente, las cosas que pasan en la película pasan en la vida real, las luces juegan con las luces, los sistemas apagan, las puertas están selladas, y cuando todos están intentando saber qué está pasando, uno por uno todos los miembros del equipo están siendo desaparecidos de formas aterradoras. Un espectro salió de la pared y se llama Robin, un montón de gatos malévolas secuestraron a Starfire, un montón de vendas y tentáculos se llevaron a Chico Bestia a la oscuridad, y un montón de aterradores se desaparecerá Cyborg. Todo para que al final nos demos cuenta que era el subconsciente de Raven lo que daba vida a los monstruos y que se mata todo el tiempo. Luego, ahorita hablaste de un tema muy interesante, el hecho de que un sueño se convierta en realidad. Mucha gente dice que sí es posible y que realmente se podría decir que de las cosas más aterradoras sí se puede decir que es tu mente, porque todo lo que tú creas en tu subconsciente, si de verdad lo crees y hasta lo sueñas, se podría decir que se puede convertir en realidad. Y aquí hablamos de un tema muy interesante relacionado a esto, que serían los famosos amigos imaginarios. Así es que tiene que ver un amigo imaginario con el mundo de los sueños. Realmente, pues eso también es un producto de tu mente, y el hecho de que puedas hasta soñarlo, porque recordemos que un amigo imaginario es de los niños, y tal cual muchos niños, cuando están siendo muy chicos, bebés, sus padres confirman que bebés, niños están hablando con alguien, y la verdad no saben quién es, y cuando toman fotografías y cosas así se revela lo que ellos denominan amigos imaginarios, que podrían ser pues demonios, espíritus o entes que están hablando con él. Sí, es lo que quiero decir, sí, son amigos imaginarios, es otra cosa. Aunque también dicen que esta percepción que tienen los niños nos ayuda a ver espíritus, pero no necesariamente mandados, también pueden ser
parientes, amigos y familias que vienen de visita. Sí, como vamos a ver en diferentes capítulos, pues realmente los fantasmas sí son malévolos, pero también vamos a tocar la parte no tan malévola de ellos, es decir, los difuntos que sí te vienen encima. En general, y ya luego metemos tus traumas aquí. Pero volviendo a los sueños, hay una teoría loca en donde dice que los sueños son ventanas hacia otra realidad, es decir, que cada vez que estás soñando no estás viendo un producto de tu imaginación, sino que estás viendo literalmente un mundo diferente, un mundo nuevo, y que por eso todo está, mientras tú estás soñando, tú estás viviendo la vida de alguien más. O está la teoría loca de que, espérate, ¿cómo sé que no es el sueño? Si tu vida no es el sueño y la verdadera vida es el sueño que estás teniendo. Es decir, que cada vez que estás durmiendo, estás despertando. Hablas de un tema muy interesante, la realidad portal, sí. En efecto, los sueños pueden ser portales. Estos son los llamados también patrons conocidos, que mucha gente ha tenido sueños y de pronto aparecen en estos lugares en los que realmente no sabe dónde están ni por qué, y mucha gente no se sabe qué pasó, pero es que se queda atrapada en mundos donde se supone que es la misma ciudad, pero no hay nadie, donde está lleno de criaturas, hasta diferentes entes, que obviamente no son personas, o que hay una realidad paralela parecida a la que ellos viven, pero que hay elementos que no concuerdan. Este edificio no estaba ahí antes, esa estación no se llamaba así, cosas de ese tipo. Volviendo a Inception, nuestra wiki del día, nos dan una recomendación para nunca olvidar lo que es la realidad, porque ellos han visto y vemos en la misma película como mucha gente se va a dormir porque esos sueños se olvidan su realidad, y cada vez que están despiertos lo sienten como un sueño, lo sienten como algo falso, así que tienen que seguir durmiendo para sentir que están en la realidad. Es un toque bastante turbio si lo piensas, pero fuera de eso nos dan una buena recomendación para mantenerte cuerdo y evitar que hagas una estupidez y pienses que el sueño es tu realidad o algo así. Es tener un totem, un pequeño objeto chiquito que tú conoces perfectamente, que sabes lo que hace, para que cada vez que estés con él te puedes dar que estás en un sueño o estés en una realidad falsa. Por ejemplo, está el tropo del protagonista del señor Tom, donde cuando giras, si gira permanentemente significa que estás soñando, pero si se detiene significa que estás en la realidad. Hablemos también de un tema muy interesante, una teoría que también muchos han dicho que es cierta porque les ha pasado. Es una teoría que dice que los sueños es la manera en que tú eres un sueño más de alguien, o que de plano tú estás inconsciente y que todo lo que has vivido es simplemente está en tu mente, que tú realmente... Sí, güey, pero ahí entra la parte en la que voy a añadir esto. Muchos han dicho que no solo cuando están soñando, sino en su vida normal, de pronto oyen que alguien los llama por su nombre, y cuando preguntan a las personas, pues nadie los ha llamado, y muchos han confirmado esto, y dicen que realmente esto se relaciona con los sueños, ya que muchos afirman que esas voces que oyes de pronto no es tu subconsciente, sino que es alguien hablándote en tu vida real, diciendo que te despiertes porque tú estás en un sueño, literalmente. Y que todo, aunque tú pienses que ya estás despierto, pues lo que estás viviendo pues sigue siendo un sueño. Por eso mucha gente relaciona este tipo de acontecimientos con que en efecto está soñando y no es la vida real. Sí, a ver, realmente sí es casi lo mismo que tú dijiste, pero de que de pronto oigas tu nombre y nadie, absolutamente nadie te haya dicho tu nombre, y tú digas, pero lo acabo de oír, es muy raro, y mucha gente sí ha tenido este tipo de acontecimientos, y por eso afirma que en efecto es alguien en su vida real diciéndoles que despierten. Yo que pensaba que simplemente estamos jugando las preguntas, pero como si tenemos aquí que hablar sobre otro tema interesante, y es las profecías. Claro. Las profecías nos llevan un viaje enorme, hermano, y nada, así sus profecías y otras cosas, pero se supone que también vienen con los sueños, ya sea con o sin impulsón. Puedes soñar, y lo que sueñas se transmite como una especie de profecía o leyenda.
Hablemos... Por ejemplo, como los perros que sueñan con el fin. Hablemos justo de esto que tú hiciste con una película terrorífica. Destino Final. Habla perfectamente de lo que acabas de decir. Pero pensé que nadie tenía sueños así. Eso sí, porque realmente, si ves, siempre están como una especie de dormidos. Y en muchas de las películas, antes de que pase el accidente, están dormidos. Por ejemplo, la primera película, cuando entran al avión y el chico se duerme un rato, pues tiene una predicción, una premonición, como se le puede llamar. Por eso despierta todo sudado en qué fue lo que pasó. Y es justo esto, este tipo de sueños que nada más te avisan lo que va a pasar. Se relaciona mucho al sexto sentido, de hecho. Esa manera en que tú sientes que algo no anda bien. Pero en los sueños sí se puede dar este tipo de, se puede decir anécdotas, porque no sé si llamarlo como teoría, realmente. Se puede decir como anécdotas que normalmente muy poca gente ha tenido, pero que sí se puede decir que sí ha tenido mucha gente. Ilusión, ni puta idea, pero tú lo sabrás. Los sueños juegan con la realidad y la imaginación, si lo ponen. Uy, no tienes ni idea. Hay casos donde aplicaron la Inception y donde hay niveles de sueños, es decir, donde duermes y te despiertas, pero resulta que estás dentro de otro sueño y así consecutivamente. Hay un par de estudios donde gente está consciente dentro del sueño y intenta despertar o simplemente se la pasa tratando de despertar. Para después te das cuenta que al despertar todo sigue igual de loco y sigue siendo un sueño, es decir, una y otra vez hasta que finalmente despierta. Una cosa de las más aterradoras que mucha gente no sabe qué es lo que pasa, pero que les aterra de verdad lo que sucede, es la llamada parálisis del sueño. Sí, espera, estamos hablando de lo mismo. A ver, explica tu teoría antes de que la diga yo. La parálisis del sueño, mucha gente tiene miedo porque realmente dice que despierta, pero que no puede mover su cuerpo, como si estuviera congelado, como si de plano, pero lo sienten que sí pueden moverse, pero nada más los ojos, la boca o en dado caso, hasta la cabeza, pero realmente el resto del cuerpo no puede moverse. Entonces, mucha gente afirma que cuando se despiertan y no pueden moverse, pues les entra un miedo, una ansiedad, porque ¿qué me está pasando? Y en esa ansiedad, pues muchos afirman haber visto entes, demonios, y es lo que llamamos que te sube el muerto, o que ves un demonio frente a ti, y demás cosas. ¿Eso era cuando te dan la leche después del viaje? Pues sí, una parte sí, pero muchos afirman que el hecho de que te suba el muerto es que muchos cuando abren los ojos ven que hay alguien encima de ellos, literalmente, que por eso no pueden moverse, y que no pueden hacer nada, ni gritar siquiera. Solo pueden mover los ojos o en dado caso hasta la cabeza. Qué bien, porque yo estaba hablando de la parálisis por el miedo. Hay otros casos donde gente despierta de las pesadillas y se quedan paralizados por el miedo. No se pueden mover, no pueden relajarse, no pueden descansar, se quedan así petrificados hasta que finalmente se calman y quedan conscientes. ¿Lo que pasa primero? Sí, pues sí, entran las llamadas pesadillas, que trabajan, como ya hemos visto, con fobias y con diferentes temas relacionados a tus traumas y miedos más profundos. Algo así, a veces simplemente falta un empujoncito, como de una lectura rara de terror, o ver una película de terror. Una película así, y precisamente sueñas con cosas raras y ver cosas más raras, hasta que ya no tienes que ver qué está pasando. Consejos. Es buena idea, no todos los sueños. Consejos, si tú tienes este tipo de experiencias, es mejor que evites lecturas o películas de terror antes de dormir. Puede ser muy mal. Aunque no que eso estén muy extraños. A menos que te quieras enfrentar a lo que te espera en el mundo de los sueños. Solamente la gente que tiende a tener mucho este tipo de pesadillas. ¿Por qué? Recordando cosas traumáticas de las pesadillas, acabo de recordar las viejas caricaturas de la vaca y el pollito, donde vaca tras obligar a su hermano a dejarla dormir en la pijamada, ellos juegan con sus trapazones. Un objeto místico que supuestamente está hecho para que tus pesadillas sean atrapadas y puedas dormir tranquilo. Ellos juegan con eso y finalmente se rompen y salen la peor pesadilla de vaca, que es un lechero mayor que casi los succiona hasta la muerte.
De hecho, hay una película que habla del atrapasueños, pero que ahora sí vista como una especie de criatura que ataca a las personas, pero en sí ahora sí el atrapasueños tiene ahora sí la habilidad o la función, pues como dicen, de atrapar con esa telaraña pues todos tus miedos, así que si los rompes, realmente liberas todos tus miedos o pesadillas de esa mente. Y eso dicen que si haces eso pueden volverse a la vida real. Qué loco, pero no tengo uno, hay cosas que no tienen que salir de mi cabeza. No sueñes feo, escrito. Eso es imposible, yo no veo realidades donde nadie más puede verlas. Pero volviendo al punto, hay sueños que son en verdad una fumada de las de antes. En serio, he escuchado historias sobre gente que vive el mejor de su vida sin tener idea qué demonios está pasando, porque una vez me contaron que estaba súper feliz, pero no tenía nada, estaba en medio de la nada y con un auto raro y algo de un gato, no recuerdo exactamente. Pero el punto es de que hay sueños súper raros, ¿sabes? De gente con vestimentas más raras, de verdad eres novio o novia de alguien, aunque nunca hayas conocido a esa persona, aunque supongo que para algunos eso es un plus. Estás comiendo comida rara, hay comportamientos raros, de la nada hay una llama en tu casa. Sí, hay cosas muy raras en el mundo de los sueños. El mundo de los sueños, como te dije, es muy confuso. Trabaja con elementos ficticios y reales. Y realmente, pues si puedes definir uno de tus sueños, es muy confuso. Porque, en efecto, como tú dices, estás de pronto en un lugar y de pronto en otro sin saber cómo llegaste ahí. Luego encuentras a un familiar, hasta un personaje animado, a alguien que te topaste en el camino. Dices, ¿qué hace aquí? Realmente sí, pero una de las cosas que advierten mucho que para que un sueño no se vuelva una pesadilla es que tengas cuidado y que nunca digas que en el sueño en voz alta que esto es un sueño, porque dicen que si haces eso estás haciendo que poco a poco tu sueño se convierta en una pesadilla total. Entonces eso pasó aquella vez, es que me llegó una historia sobre que un sujeto tras darse el chispazo de recordar que tiene un sueño, le preguntas a su sueño si está soñando, si eso es real o no, o algo así. Y de la nada todo se empieza a hacer un caos, hay demonios, hay fuego, hay una amenaza de muerte, quién sabe cuántas cosas más, que el sujeto despierta. Digamos que cuando pasa eso, tu subconsciente entra y empieza a eliminar todo tu sueño, con el fin de despertarte, pero obviamente, pues tardas en despertarte. Mientras tardas en despertarte, pues ves como poco a poco el sueño se va borrando y se va convirtiendo en una especie de pesadilla. Qué bueno que mencionas eso del tiempo, güey, porque me está tratando de que había nada del sueño, y es que el tiempo funciona de forma extraña. Duermes 5 minutos y tienes un sueño de toda tu vida, duermes 20 horas y sientes que el sueño son de los 5 minutos, así que, dormir bien poco, cabrón, son las 7 de la tarde. ¿En serio? Qué gacho. Pero sea como sea, la percepción de los sueños es bien rara, por eso debes de llevar un despertador. Aunque hay güeyes que aplican la de dormirse en clases todo el día y despertarse a los 5 minutos. No sé cómo hacen eso, pero algunos les funciona. Hasta hay gente de transporte que lo hace. Eso de siempre, pero usualmente es por cansancio, no son por guapos. Bueno, en algunas cosas, depende de su día. Bueno, en unos momentos más regresamos con este contenido tan interesante del mundo de los sueños. Buenas noches a todos. Muy bien, volvemos después de estos momentos de descanso con más de este tema tan interesante que son los sueños. Como el sueño de que algún día me paguen, pero no pasa. Y tenemos una gran sorpresa ya que nos tiene aquí acompañado un gran invitado. Mi nombre es Long Silver y muchísimas gracias por invitarme. ¿De dónde sacaste este sujeto? Me secuestraron. Sí, la secuestramos. Típico. ¿Le pongo las cadenas o no? Esto. Tú eres el ángel, tú decides. Pero como sea, vamos a continuar con el tema antes de que nos vengan a asaltar de nuevo. Sin cadenas, pero está bien. Muy bien, pues, ¿qué decir de los sueños? Para empezar, creo que es importante hablar de cómo se conecta la parte espiritual, psíquica, con la parte física, ¿no? ¿No les ha pasado que están soñando que se caen y sienten que la caída es real y entonces despiertan porque se cayeron? Siempre. Ese tipo de conexiones son las que generan una brecha muy grande sobre qué decir de los sueños,
porque no sabemos cómo se conectan al cerebro y a la parte física. O sea, sabemos que es una parte muy imaginativa. No sabemos por qué necesitamos soñar, no sabemos qué finalidad tiene tener esta simulación en nuestra cabeza, pero también no sabemos por qué se refleja en nuestro físico. Por ejemplo, la parálisis de sueño también es un muy buen ejemplo de eso. Y por ejemplo, ¿crees que los sueños puedan usarse, como hablamos anteriormente, sobre premoniciones, o si se pueda determinar que esto es una especie de sueño o es otra cosa? Pues es que son diferentes interpretaciones. Insisto, no se sabe por qué soñamos, no se sabe cuál es la finalidad de tener esta pantallita que nos coloca cosas que no son verdad en la cabeza, porque nosotros podremos simplemente descansar, pero no lo hacemos, solamente dormimos. Y al dormir generamos estas cosas que son ideas, que son cosas que nos pasaron, cosas que no nos han pasado. Entonces muchas personas sí hablan de que es un campo abierto a una dimensión diferente, que entras en un lugar distinto a la realidad que siempre vivimos. Yo solamente sé que a veces tengo recepción y puedo ver imágenes, y a veces cuando duermo no veo nada y simplemente despierto. Ay, güey, ¿dónde estoy? Sí, porque esa es otra cosa, no todas las personas sueñan. Hay personas que no tienen la capacidad de generar sueños. Eso suena muy triste, ¿sabes? Sí. ¿Y entonces qué les dirías a estas personas que de plano no se acuerdan de qué sueñan, o que nunca se acuerdan, literalmente que no tienen ni un solo sueño? Que se graben durmiendo, y si tienen espasmos llamen a la policía. Eso estaría muy interesante. Había canales de YouTube y de Twitch que se basaban solamente en poner una cámara mientras una persona dormía. Y la gente lo veía, era muy adictivo para las personas ver a alguien dormir. Ok. Eso puede sonar un poco raro. Yo sé que es muy creepy. No quiero saber. Puede sonar un poco siniestro, a tal punto de ser una especie de acosador o asesino, pero... Pero es porque nunca... ¿A canales para amortiguar acosadores? Pero esos acosadores te dan de comer. Eso puede implicar tantas cosas que mejor no quiero saber. ¿Y entonces qué más tenemos? Pero, ¿qué puede...? O sea, sí es cierto que puede ser también un riesgo poder grabarte durmiendo, digamos, porque no solo te visitan tal vez personas que no querrás, pero pues entes, ¿no? Puede ser que te visiten. Es que el hecho de estar inconsciente y nunca tener una certeza de cómo te ves o de qué pasa a tu alrededor, ¿por qué nos da miedo cuando vemos una película de terror el ir directamente a dormir? Algunos dicen que es porque sigues pensando en esa cosa, y cuando te duermes simplemente deja que salga, deja que contiene todo el material, como un sujeto a quien le compartes una idea en un programa de televisión, y el sujeto dice vamos a ponerlas en el programa de hoy. Y ahí vemos el dilema también sobre si es lo mismo, si no hay como tal una diferencia entre una pesadilla y un sueño. Bueno, más bien eso lo sabes muy bien al despertar, ¿no? Sí, claro. O sea, hay sueños que son extraños y que no llegan a convertirse en una pesadilla, pero como todo, la lógica de la física que existe aquí en la Tierra, por así decirlo, material, no es la misma que cuando estás soñando, pues puede ser muy extraño, pero no te da miedo. Me estás paseando con un perro que habla alemán y no te pasa nada, pero cuando estás soñando con ese mismo perro y se saca de la nada una sierra, sí estás bien asustado. Y puede haber cosas que sean muy cotidianas, pero que sí te generen miedo dentro del sueño. Por ejemplo, recuerdo que una vez, hace muchísimo tiempo, soñé con un lápiz. ¿Un lápiz? Un lápiz gigante. Y el lápiz gigante me estaba siguiendo. Y fue una situación muy extraña porque un lápiz, o sea, es algo que no me daría miedo en la realidad, porque primero pensaría, no es de verdad. ¿Y el lápiz iba a caerte encima o solamente no, estaba siguiendo? Solo era un ente gigante que me seguía mientras caminaba. Y es extraño porque no pasaría en la realidad. No es algo que me vaya a poner en riesgo, pero en un sueño tan extraño yo sí lo catalogaría de pesadilla, porque me logró inquietar lo suficiente como para despertar agitado y como desorientado, sin saber qué estaba pasando. Y por ejemplo, hablamos también sobre que los sueños pueden ser vidas pasadas, o como una especie de recuerdo de una vida pasada, como una especie de reencarnación. ¿Tú crees que en efecto puede existir este tipo de sueños? ¿O crees que es una teoría más de tantas? Una de las muy fumadas, hermano. Pues es que creo que también tiene que ver con cómo percibes tú mismo tu relación con los sueños. Porque hay gente que no cree que haya ninguna fantasía detrás de ellos y que solamente son, como decíamos,
parte de lo que estás pensando durante el día y que te llevas a dormir. Y entonces las preocupaciones se mezclan con tus ideas y tu imaginación y generas una fantasía rara, ¿no? Pero hay gente que lo ve como un portal, hay gente que lo ve como yo a partir de aquí puedo entrar a una realidad que no es la misma. Entonces sí, tiene sentido que para algunas personas pueda representar una vida pasada o que puedan encontrar respuestas que están buscando a través de los sueños. Inception. Interesante. Me sigue gustando esa película. Debería ser Paprika, que así no lo has visto. ¿Cuál? Paprika, es la original. Ah, ya. Es una animación. ¿Y alguna película que nos recomiendes acerca, o algún libro o lectura que nos recomiendes acerca, no solo a nosotros de este tema, sino a toda la audiencia que le interesa saber más sobre este interesante Para aclarar, es un libro que tenga que ver con los sueños, no el libro que te hace dormir, porque parece que... Exacto, exacto. Es Sí, en es bueno aclarar eso. libros. Sí, parece que ya tenemos la escuela. En ese caso puede ser, no sé, la ética nicómaco de Aristóteles para dormirte un ratote, pero no. Yo soy muy fan de los cómics y a mí me gusta muchísimo la novela gráfica de Neil Gaiman de Sandman. La postura de la gente que cree en Sandman creo que es muy interesante. ¿Es el de Netflix o es otro Sandman? La serie de Netflix me gustó, pero yo iría directamente a los cómics. Ok. Sí, es el mismo personaje. ¿Qué representa Sandman? Pues es algo así como el señor de los sueños, el que crea esta realidad ficticia para que cuando la gente se vaya a dormir puedan entrar todos en este inconsciente colectivo, y él se encarga de no dejar que las pesadillas alcancen a las personas mientras duermen, porque esto puede generarles problemas. Digamos que puede ser el guardián de los sueños, mientras Exacto. que, por ejemplo, por otro lado, un personaje que ya hemos mencionado antes, Freddy Krueger, sería como el demonio de las pesadillas. Exacto. Y él sería el guardián que no permite que esos demonios entren. Sí, entonces cada uno es el antítesis del otro, ¿no? Sí, y de hecho a través de la historia también puedes conocer a varias pesadillas del estilo Freddy que generan malestar en las personas, mientras que Sandman, Morfeo, el rey Morfeo, que es como se le conoce en el cómic, está al servicio de la gente para evitar que las pesadillas los alcancen. Y por ejemplo, en este punto se podría decir que uno de los tal cual utensilios que mucha gente cree que pueden ayudar a evitar pesadillas, pues es el llamado atrapasueños. ¿Qué me podrías decir sobre este objeto? Tal cual, ¿es cierto que puede atraparlos tal cual las pesadillas ahí, o que al hecho de romperlo puede liberar tus peores miedos? En La Vaca y el Pollito eso pasó. Pues yo creo que tiene que ver también con tu postura de cómo percibes la superstición, ¿no? ¿De si crees o no crees? Yo no lo sé, nunca los he ocupado y siento que no hay algo malo en dejar entrar pesadillas de vez en cuando, porque a veces te revelan cosas que te están preocupando. Digo, es preocupante cuando no dejas de soñarlas, pero fuera de ello... Sí, no lo sé. Siento que es un objeto al que se le deposita una carga muy esotérica y tal vez funcione, pero en mi caso particular nunca he tenido que recurrir a él. Bien. ¿Y qué le dirías a todas estas personas que tienen este objeto? Pues que si les funciona lo sigan utilizando. No sé cómo funciona exactamente, pero sí, lo asocian mucho con que limpia las malas vibras de las habitaciones, te ayuda al momento de ir a acostarte para no tener tantos pensamientos agitados en la cabeza. Entonces yo creo que puede funcionar, incluso si no tuviera ninguna carga esotérica, solo porque estás depositando tu fe en ese objeto. Aquí mi buen amigo preferiría darte una cerveza y que te vayas a dormir. Y digamos, la figura del atrapasueños no solo en el objeto puede ser como una especie de entidad en los sueños. Pues sí, o sea, se ha hablado de películas sobre que le da forma a este tipo de objetos y hasta lecturas que dicen que es como una especie de guardián. Me recuerda más a la niña del aro, pero continúa. ¿Crees que eso de plano ya es una teoría muy sacada de cuentos de ciencia ficción, o en efecto puede ser como una especie de símbolo o guardián, como lo que es, como el que nombraste de Morfeo, de los sueños? Pues tendría sentido si nos basamos en el origen del atrapasueños, que es un simbolismo de los nativos americanos, y ellos tenían espíritus protectores, entonces posiblemente sea para invocar algún espíritu que te ayude a soñar mejor. ¿Tendría sentido? Interesante. ¿Qué más nos puedes decir de este escritor? Pues hay muchas cosas que he visto y escuchado, y algunas ya me han perturbado bastante. Pero lo que quiero llevar es que
todo esto puede ser muy inspirador si sabes ponerlo en un libro, aunque desgraciadamente muchas veces olvidamos lo que soñamos, incluso las perturbantes y las gozosas. Hubo una vez en donde sentí un sueño bastante perturbador y extraño, pero cuando desperté no tenía ni idea de qué había soñado, simplemente me encogí de hombros y continué con la vida. Aunque a la noche siguiente sí, continué con el mismo sueño y sí que fue raro. Bueno, al final terminé muriendo así como todos los demás, así que no estoy seguro si fue final bueno o final malo. Eso es extraño. Rara la vez se repiten los sueños, y cuando se repiten se supone que es como si estuvieras entrando a otra realidad. ¿Por qué te persigue la misma historia? Eso es muy raro, no suele pasar. Un sueño muy congruente que han tenido muchas personas es el estar atrapado como una especie de laberinto, el cual no haya salida, pero que simplemente ellos, no hay entidades, no hay monstruos, simplemente están paseando de pasillo en pasillo, pero sin ninguna salida. ¿Qué me puedes decir de este tipo de sueños hasta que se despiertan, tal cual por la inquietud o el nerviosismo? Están o hasta el miedo. perdidos. Pues creo que ahí está el limbo entre si eso fue o no fue una pesadilla. O sea, no hay nada que te esté persiguiendo, no hay nada que te esté amenazando, pero no puedes escapar. ¿Y cómo se sentiría estar realmente en una habitación o en un laberinto del que tú no tienes idea cómo salir? Creo que es la conciencia de estar atrapado en tu propia cabeza lo que te genera ese malestar. Es difícil de entender, pero creo que todos lo hemos soñado, o al menos hemos tenido un sueño parecido. Yo una vez estuve atrapado en un laberinto de sueños, un sueño dentro de un sueño, dentro de otro sueño, dentro de un sueño, pero entonces estaba consciente que era un sueño. Okay. Recuerdo que primero me saqué de onda de que qué demonios estaba pasando cuando estaba en mi casa, el jardín estaba modificado con muchos animales y gente pidiendo sus animales. Yo dije, qué demonios, pero dije, ok, es un sueño, así que voy a seguir la corriente. Intenté desperté, pero estaba en otro sueño igual de raro, continué otra vez. Continué de nuevo, estaba en una situación peligrosa, pero dije, demonio, esto es un sueño, así que hice lo más estúpido que se me ocurrió para ver si eso me mata y despierto, y no pasó nada. Cuando desperté estaba en otro sueño, y así como otras 2 o 3 niveles más, hasta que finalmente ya me volví a perder y ya había perdido la noción del sueño, hasta que en un punto algo hizo corto mi cerebro y descubrí que esta cosa no era un sueño, así que le pregunté al sujeto que supuestamente me iba a ayudar si esto era un sueño, ya sabiendo la verdad, y todo se fue al demonio, literalmente. ¿Tu cabeza no te quería dejar en paz? No, algo no me quería dejar en paz, porque cuando te digo que se fue al demonio, literalmente se fue al demonio, porque la puerta que había cerrado para que se fuera ese sujeto, se volvió toda una horda enfurecida que intentó entrar, las ventanas y vidrios se hicieron trizas, y el sujeto que estaba ahí era un demonio que intentaba entrar, pero no podía pasar si no abría la puerta, y simplemente le ignoré y esperando a que despertara. Recuerdo que al final se cansó y ya se fue, pero me dijo algo que no le comprendí. Creo que fue una amenaza o una maldición, y tomó algo, no sé qué era, pero según entendí tomó algo y así como que esto me lo llevo, y yo perdí la voz por un instante, pero aún así le dije que se fuera al demonio. Bueno, no estaba seguro. A ver, espera. Ya me acordé, sí. Ya me acordé. Le levanté el dedo y le dije que fuera la chingada. Bueno, no pude decirlo porque no tengo voz, pero esa cosa sí lo entendió. Sí, lo entendió, vino corriendo y golpeó fuerte la puerta, preguntando qué demonios estaba diciendo. Ya finalmente desperté y dije, verde, no tengo ¿Seguro que no te dormiste en el cine viendo una película tras otra? No, fue después de leer El Monje. Ok. Caray. No. Y dije, ok, no tengo la menor idea que acaba de pasar, pero supongo que este es el momento donde me pongo a rezar. Intenté dormirme y ahí fue cuando me paralicé del miedo. ¿Ubicas cuando los gatos se ponen así todos erizados cuando se asustan? Sí. ¿Se notan? Pues así estaba yo. Sentí un millón de espinas en mi espalda que no me dejaron mover. Como cuando ves una película y dices, no voltees, idiota, ahí está el monstruo, ahí está el fantasma, ahí está el asesino, no voltees, idiota, si voltees estás muerto. Pues mi cuerpo me decía básicamente eso. Yo sabía que no había nada del otro lado, pero estaba paralizado, no podía moverme hacia el otro lado. Fue de los sueños más intrusos que he escuchado. ¿Tú sentías que había algo manipulándote o que solamente tu cabeza te llevó a ese lugar? Primero yo pensé que solamente era mi cabeza, ya hasta la parte final donde veo que algo no me deja escapar, es cuando yo estoy de que
Ok, ya la chingada, tengo que largarme de aquí. Le dije, ok, tú a la chingada, cierro la puerta y no vuelvas a entrar. Y el sujeto, y esa cosa, sujeto, lo que sea, estaba desesperado de entrar, me amenazaba, me gritaba, me decían tantas cosas, pero con una de esas voces demoníacas que son perturbantes, pero de forma tan rápida y tan fuerte que no podía comprender nada. Solamente entendía que esta cosa quería matarme y que estaba maldiciendo, pero no podía pasar porque yo no le estaba dejando el paso. Y como yo estaba con cara de póker, es decir, así como que no me importa, que no tengo nada que hacer, que no me va a pasar nada, pues simplemente se esperaba más y más y más hasta que finalmente se hartó y pasó la parte final donde le dije, vete al diablo, y ese cabrón, ¿qué? Y por ejemplo, ¿podrías decir qué opinas de estos sueños en los que las personas que también hablamos anteriormente han podido entablar, bueno, una especie de contacto con personas que ya han fallecido, con familiares, amigos o hasta mascotas que ya han fallecido, pero que en los sueños las personas afirman que pues, llegaron sus familiares a despedirse de ellos o a avisarles algo? ¿Exorcismo o terapia? Eso es muy interesante, porque creo que es una forma en la que puedes conectarte con alguien, independientemente de si sean o no reales, puedes darle un cierre a las cosas que ya no pudiste decirles en vida. O sea, tal vez tu cabeza te lleva a soñar con ellos de forma muy escéptica, ¿no? Tal vez ellos no están ahí presentes, pero tu cabeza sí te lleva a soñar con ellos porque tienes muchas cosas que decirles. Y a ti te deja más tranquilo saber que sí lo hiciste. Digamos que tu cabeza hace como una especie de clonación a partir de tus recuerdos de esas personas. No sería de clonación, sería duplicado, ¿no? Pues sí, bueno, una especie de imitación de la persona. Es que el ser capaz de darle vida otra vez en tu cerebro a alguien que ya no está, eso es muy, muy fuerte. O sea, por eso mucha gente piensa que sí son realidades alternas. Porque podríamos ponernos así, insisto, muy escépticos y decir, no, pues es que tú tenías cosas pendientes y entonces te vino a visitar, ¿no? Pero solamente fue tu cabeza tratando de liberar lo que no le pudiste decir en vida. Pero a veces lo sueñas con cosas que jamás han usado, o a veces lo sueñas en su último estado, así de como lo viste en el cofre antes de irse. Y eso es raro, o a veces los sueñas ni siquiera en su estado actual, sino en momentos en los que tú no los conocías. Eso me recuerda a dos cosas. Uno, un pariente me lo contó una vez sobre cuando otro pariente ya había muerto, pasó un tiempo desde su fallecimiento y como quien murió era muy cercano a todos, así que ese pariente nos contó que en una noche soñó algo raro y al final se encuentra con el pariente fallecido. Hablando un rato y el fallecido se sube en la camioneta y el otro se iba a subir, pero el fallecido no lo deja y se va y está de que, güey, no mames, ¿por qué me dejas, güey? Y así todos nos estamos riendo de que no mames, te dejaron atrás, güey. Hasta que dijimos, espérate, güey, ¿no será que te dejaron porque si te subías te morías también? Verga, güey. Es que eso está muy fuerte, o sea, sí. ¿Qué pasa si le haces caso a una persona que ya no está dentro de tus sueños? Ahí podemos también hablar sobre que los sueños, como lo dijimos, podrían ser como una especie de aviso, pero no sé si tomarlo como si fuera de tu conciencia, de tu propia subconsciente, porque también está este sentido en el que no es un sueño, pero en el que de pronto sientes que no debes tomar tal cosa, o sucede algo que evita que te subas a tal autobús, a tal avión. Bueno, creo que de forma subconsciente el cuerpo mismo se protege de que, güey, no quiero morir, así que no hagas nada estúpido y no te subas al tren. Pero es justo ese sentido que es llamado el sexto sentido. Ajá. Que es la posibilidad de que tu propio cuerpo sea conciencia, sea subconsciente. Algo te avisa. Ajá. No necesariamente diciéndote en tu cabeza, sino que algo sientes que está mal y te tienes que bajar o tienes que salir de ahí porque sientes que algo va a pasar y no sabes qué. Eso sí, no tiene una explicación. Como yo sí creo bastante en eso, porque a mí me ha pasado muchísimas veces que sueño algo y la situación se está encaminando exactamente a eso que soñé, y entonces ya digo como de, ok, aquí no, hay que evitar esto, porque si no, esto va a suceder, lo que yo soñé, y entonces me va a generar un problema a mí o a alguna persona. Sobre todo cuando sueño con otras personas, les digo de, oye, soñé que te pasaba esto. Yo sé que es una fuente nada confiable porque fuente mis sueños, pero no lo hagas. Yo que tú evitaría el auto rojo. Porque así, sí. Justo sí, esos sueños de estas personas, también muchos han dicho pues, que les ha avisado, no vayas mañana a subirte a tal autobús, no vayas mañana a hacer esto, no vayas... Y no lo hacen y pasa un accidente o pasa algo y dicen, si no hubiera hecho caso a mis sueños o a ese familiar en concreto, hubiera muerto. O sea, muchos afirman que es una visita del más allá desde sus familiares, los cuales no solo se despiden, sino que les quieren decir algo. Ahora, permite saber destino final, ¿verdad?
Ahí nos habla de estas Pero entidades. tratando de hablar del destino final y todo. Ahí también creo que entra la parte de tú no puedes modificar o sí puedes modificar ciertas cosas, porque hay cosas que aunque las sueñes y tú le des el aviso a alguien, van a seguir pasando. El destino es inevitable, según los griegos. Eso depende. Si es una idea de determinismo, si tú piensas que realmente no hay nada que cambiar, entonces no importa qué tanto te lo adviertan, tú no vas a cambiar nada. No, pues por eso te digo, según los Sí, griegos, sí. porque ya viste lo que pasa con cada héroe, le dicen Está destinado algo, a le morir. explican qué pasa con la situación, les dan las consecuencias, dicen, huevo, continúo con esto. No, idiota, tienes que evitar lo Pero contrario. que Y terminan muriendo. están hechos para eso, Sí. pero nosotros no sabemos si nuestra vida sea así, no sabemos si nosotros vivimos en algo ya determinado que es incapaz de cambiar o si nosotros estamos escribiendo nuestra propia historia. Amén, hermano. Entonces es muy raro el toparte con esta situación yo ya la viví o esta situación yo ya la soñé y sabes cómo actuar, pero ves que no hay forma de cambiar eso, sino que la cosa va a pasar, hagas lo que hagas. Creo que esas son las cosas más frustrantes de soñar respecto a un futuro que ves que se está cumpliendo. El ver que no puedes cambiar las cosas. Me recuerda un poco al filo del mañana, en donde un güey se muere y reinicia todo. También no hay una parodia de eso en Los Simpsons. Sí, Y está raro. ¿Qué podrías decir sobre los sueños y los miedos o los traumas? O sea, ahora en cuanto a las pesadillas, ¿son reflejos de miedos, de fobias que tengas y de traumas a la vez? Lo más seguro. posiblemente. O sea, también dependería mucho del tipo de pesadilla. Hay algunas que no tienen sentido, ¿no? Hay algunas en las que tú no te habías enterado de que le tenías miedo, no sé, a los payasos hasta que soñaste con uno específico. Y tal vez nunca tuviste una mala experiencia con un payaso, pero la de tu sueño cuenta como mala experiencia. Y entonces eso puede generarte un trauma o puede simplemente quedarse hasta fue un mal sueño y ya. Depende mucho de cómo lo tome tu cabeza. ¿Crees que los sueños pueden ser muy realistas? O sea, lejos Bastante de la realistas. parte imaginaria, a tal punto de decir, yo he soñado, o sea, hay personas que hasta han soñado todo un día y de pronto despiertan, pero se dan cuenta que al final fue todo un sueño. O sea, que ellos afirman, no, es que yo hasta sentí cómo me duché, cómo comí y demás. Cómo hice todo mi Ajá, día. mi día, que platiqué con tal persona y al final me estoy dando cuenta, pues que ese día nunca pasó. Que ese día entró en mi cabeza. Yo rara la vez he estado consciente de que un sueño es un sueño. Como que para mí, sí, lo que se me presente es como sí, yo creo que esto está pasando hasta que me despierte y entonces note que no estaba sucediendo. De hecho, una de las cosas que hablamos anteriormente fue que una de las cosas que afirman muchos que es totalmente peligroso es decir, tanto en el pensamiento, porque es tu cabeza, como en voz alta, decir que estás soñando o que estás en sueño. Con razón se enojota. Porque muchos afirman que cuando dices eso, inmediatamente tu sueño se transforma en una especie de pesadilla. Es Que no que te no un par de dejes. cosas. Sí, Sí, entonces afirman muchos que jamás, que nunca intentes ser consciente de tus sueños, porque pues se pueden transformar en cosas que no quieras. qué raro. No sé, nunca he estado consciente que yo me acuerde de que un sueño es un sueño. Incluso en las cosas más locas siempre he pensado, sí, esto está sucediendo. O sea, me es muy difícil tomar acción en algo simulado. Yo creo que la gente que puede hacerlo tiene mucho poder sobre sí mismo, porque yo no Gracias. puedo hacerlo. Y mucha concentración. Sí, no, yo no puedo. O sea, a mí me presentas... De hecho, recuerdo una pesadilla, que fue como la peor pesadilla que he tenido en mi vida y estuvo muy loca. Pero yo la veo ahorita y digo, no tiene sentido, pero en su momento para mí tuvo mucho sentido y para mí era lógico. Y esa parte fue una pesadilla que dentro de mi mente duró años. Ok, lo que pasó es que yo estaba muy chamaco y yo tengo una mascota, es un perrito llamado Punk. Y Punk es, pues, el miembro de mi familia que más aprecio y al que más quiero. Entonces, ¿por qué central Punk en la historia? Porque se supone que se había descubierto una especie de anomalía rara en la luna que estaba generando como una vegetación capaz de clonarse a sí misma. Y entonces en un punto de, ponle que en unos 2 meses ya había invadido toda la luna y la gente no podía saber qué era, la estaban estudiando pero era peligrosa porque no podías quitártela y se seguía clonando. Lo que empezó a ser peligroso es cuando no solamente estaba clonándose a sí misma la cosa esta, sino que también empezaba a clonar dedos, empezaba a clonar partes de las personas que lo tocaban o la misma luna. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la luna se clonó y esto afectó a la marea de la Tierra hasta el grado de que había inundaciones muy fuertes.
Cuando había 2 lunas, las cosas ya estaban muy turbias. Te estoy diciendo que esto pasó aproximadamente en un periodo de 6 meses para que hubiera 2 lunas. Y esas 2 lunas afectaron a la marea y también afectaron mucho al clima de la Tierra. O sea, imaginen como toda esta onda de los calores insoportables que tenemos ahorita, pues eso pasó en mi sueño también. Pero por algo muy tonto, se clonó la luna. Y después de un tiempo ya estaba muy descontrolado como para saber qué podía pasar después de la clonación de la luna, y las mareas ya estaban subiendo demasiado. Entonces yo tengo un recuerdo muy particular de ese sueño, que es estar en el auto de mi familia con Ponky abrazado mientras veo el cielo, y la luna no solamente ya eran 2, sino que estaba acercándose muchísimo a la Tierra y que se veía durante el día, y mientras más me fijaba más cerca estaba. ¿Qué pasó? La luna se volvió a clonar, y entonces cuando se volvió a clonar, las órbitas como que se empezaron a desestabilizar y la luna impactó contra la Tierra. Entonces la Tierra se inundó y todos morimos. 2 cosas. Uno, Wow. eso me recuerda a Wow. Fallout o a Warhammer 40K. Ujú. Segundo, es curioso que digas eso porque, retomando el tema del realismo, en uno de mis sueños más locos fue que cuando estaba yo con mi familia, estábamos yendo hacia un lugar, mis padres y mi hermano actuaban como siempre cuando encontraban parientes o amigos, hasta que volteamos atrás y notamos que se estaba cayendo un meteorito y dijimos, ok, ya valimos madres, intentamos refugiarnos. Al final son mi familia quien intentó cubrirme, impactó esa cosa y todo se fue a la mierda, y cuando desperté estaba todo sudado y quemado. Es que qué horror, porque sí, yo todavía recuerdo que parte de este sueño es que yo viví la inundación. Después de que la Tierra y la Luna impactaron, una de las lunas impactó a la Tierra, se empezó a clonar mucho más rápido y ya las mareas habían invadido. Ponle que yo estaba en una carretera donde no hay una pizca de agua, en una parte muy alta, y de la nada el agua llegaba a inundar las casas como si fuera Venecia. Entonces yo trataba de salvar a Ponky y yo trataba de buscarlo mientras nadaba. El resto de mi familia me valió, la verdad. Solamente quería salvar a mi perro. Y entonces yo tratando de buscarlo, la parte más desesperante del sueño fue saber que no estaba ahí, que lo había arrastrado la marea lo suficientemente fuerte como para ya no saber dónde estaba. ¿Y cuando despertó fuiste a buscarlo? Sí, porque estaba muy asustado. Aunque no queramos, volvemos a mencionar Destino Final. Nuevamente. Este es un podcast de Destino Final. O sea, lo que ¿Te están das diciendo cuenta? es claramente. Si este sujeto mueve de Chucky habla de De destino Destino final. Final, sí. Es que claramente es eso. O sea, lo están describiendo literalmente las primeras escenas, tal cual. No había ni siquiera... No, güey, porque yo te estoy describiendo el fin de la película, no te estoy describiendo el inicio de la película. Pero, hombre, estás describiendo literalmente la premonición. Se ve el otro cómo muere él mismo también. O sea, Él está describiendo el inicio de la película. Sí, y aparte lo mío no, o sea, si eso pasara en la vida real, no tendría sentido cómo sobrevivimos todos a una inundación gigantesca y al impacto de una luna en la Tierra. Lo mío sí fue Es todo, como lo mío sí parecido de fue irse a ciencia la mierda, ficción, la la verdad. verdad. Parecido de ciencia ficción casi. Sí. Ah, ¿tú crees? Un montón de plantas que duplican dedos y caras, no es demasiado ciencia ficción, güey. Y luego todavía que duplican la nova. Y lo peor es que, o sea, ¿Qué sí veces? se ha dado a las películas y a la literatura de ciencia ficción que la de terror me gusta mucho más. O sea, yo sé de dónde viene, pero no había leído, no había visto, no había hecho nada durante ese día o los días anteriores como para tener ese sueño. Simplemente apareció en mi cabeza. Igual yo. Ujú. De acuerdo, creo que ya es demasiado tiempo y demasiados traumas existenciales por Y los demasiado sueños. destino final. Sí, Sí. mucho premonición aquí, muerte. Ya, Así que tomemos el final de todo esto, pero no al final de las pesadillas o de los sueños, porque eso nunca va a terminar. Ojalá terminara. No, a veces es divertido. Como sea, ¿algo que decir? ¿Algo que decir, querido invitado? Pues nada, que muchísimas gracias por invitarme. Fue muy divertido participar aquí con ustedes. Y que estén pendientes de los otros episodios para tener más de este tipo de diversión. Si quieren continuar con este interesante tema, háganoslo saber en los comentarios, dando like. Y Danos like, suscribirse, no olviden los comentarios, compartir esto y todo lo demás, ya saben eso. Así que hasta la próxima y tal vez nos volvamos a ver en sus sueños, en sus pesadillas. como persona muerta. Ah, sí, Hasta la también lo soy. próxima. Sin más que decir, eso fue todo por este episodio. Nuevamente me despido, su gran amigo el Ángel de la Muerte. Y hasta la próxima. Dulces pesadillas.